Me llamo Thelma Berwick, y a mis 69 años, por fin he aprendido una lección importante: el parentesco de sangre no garantiza el amor. He vivido en Annan durante 36 años, primero en una casa más grande y ahora en una modesta cabaña de 2 pisos a las afueras del pueblo, a donde me mudé tras la muerte de Roger. Era una mañana húmeda. El cielo estaba nublado y me dolía la espalda, presagiando lluvia. Supongo que el tiempo reflejaba bien mi estado de ánimo. Espero que Alfred y su esposa vuelvan a visitarme. Mi hijo viene a verme 2 veces al mes, siempre los domingos, siempre a las 4 en punto de la tarde. Trabaja como tecnólogo de alimentos, elaborando recetas para ensaladas y aderezos envasados. Sí, no es la profesión más romántica, pero es estable. Roger y yo le enseñamos que la confiabilidad es lo más importante en la vida. Paso la mano por la encimera de la cocina. Debería limpiarla antes de que lleguen. Roger siempre decía que le daba demasiada importancia a las pequeñas cosas, pero son las pequeñas cosas las que hacen la vida. Cuando su corazón se paró justo en esta mesa hace 5 años, el mundo se paró para mí también por un rato. 39 años de matrimonio, y de repente, no había nada. Roger y yo nos conocimos cuando ambos teníamos 25 años. Él trabajaba como ingeniero en una empresa de dispositivos médicos, donde yo había aceptado un puesto como controlador de calidad. Roger era inteligente, pragmático y confiable, todo lo que yo valoraba en un hombre. Nos casamos un año después, y 3 años después, nació Alfred. No soy de las que se deshacen en la maternidad. Amaba a mi hijo, pero volví a trabajar en cuanto pude. Roger y yo siempre fuimos compañeros en la vida, en el matrimonio, en la crianza de nuestro hijo y en las finanzas. Ambos trabajábamos, ahorrábamos e invertíamos. Vivíamos modestamente, pero con prudencia. Cuando Alfred tenía 10 años, Roger y su hermano Hugo crearon un fondo de inversión. Hugo era fiscal, tenía contactos y sabía dónde invertir. Roger y yo invertimos casi todos nuestros ahorros. Fue arriesgado, pero el tiempo nos dio la razón. En 30 años, la suma original se había multiplicado por 10. El timbre me saca de mis recuerdos. Qué extraño. Son solo las 2 de la tarde. Alfred nunca llega temprano. Abro la puerta y los veo, mi hijo y su esposa. Alfred es alto como su padre, pero más delgado, con el pelo ralo, aunque solo tiene 38 años. Junto a él está Paige, una cabeza más baja, con el pelo teñido de rubio platino y una manicura perfecta. Hoy lleva unos vaqueros ajustados y una blusa escotada, demasiado frívola para una mujer de su edad y complexión. Mamá, decidimos llegar temprano, dice Alfred, besándome en la mejilla. Huele a la colonia que le regalé por Navidad. Espero no interrumpir nada. Claro que no, respondo, aunque en realidad han interrumpido mis planes. Quería hornear un pastel de manzana y lavar las cortinas. Paige me da un abrazo despreocupado. Siempre actúa como si me estuviera haciendo un favor. Thelma, estás estupenda. Esa blusa te sienta de maravilla, dice con fingido entusiasmo. Asiento de vuelta. Es una blusa vieja. La llevo usando 10 años, y Paige probablemente me la ha visto puesta docenas de veces, pero ambas fingimos que su cumplido es sincero. Mientras preparo el té, se acomodan en la sala. Paige enseguida coge el mando a distancia y enciende la tele, cambiando de canal. Alfred se sienta a su lado, sus rodillas se tocan. A veces creo que le da miedo alejarse más de 1 metro. ¿Qué tal el trabajo?, pregunto, dejando la bandeja con las tazas en la mesa de centro. Lo mismo de siempre, dice Alfred encogiéndose de hombros. La nueva línea de salsas no funcionó, así que ahora estamos experimentando con especias. ¿Y tú, Paige? Aparta la mirada de la pantalla. ¡Ay, qué terrible! Mi supervisor me está dando la lata por todo. Ayer me regañó por tomarme un descanso de 7 minutos en lugar de 5. Es como una esclavitud, no un call center. Contengo la respiración. Paige lleva 4 años trabajando en el centro de atención telefónica de una compañía de seguros y se ha estado quejando todo el tiempo, pero nunca la he oído buscar otro trabajo. Tomamos té, intercambiamos noticias. Hablo del vecino de la señora Pond que tiene un tercer gato, de que el supermercado ha vuelto a subir los precios y de que voy a empezar a tomar clases de arte. Alfred asiente, pero noto que no le interesa. Paige, en cambio, se anima al oír hablar de clases de arte. Thelma, cuesta dinero, ¿verdad?,
pregunta, dejando su taza a un lado. Sí, $120 por 8 clases, le digo. ¿Puedes pagarlo? A tu edad, hay que tener cuidado con el dinero. Su voz denota preocupación, pero su mirada es fría. Y aquí llegamos al tema del dinero. Desde que Paige llegó a nuestra familia, ha sido un tema recurrente cada vez que nos reunimos. ¿Puedo permitírmelo?, le digo con calma. He trabajado toda mi vida y he ahorrado. Pero estás jubilado, continúa. Y los precios están subiendo. Alfred y yo estamos muy preocupados por tu futuro. Alfred parece avergonzado. Siempre se pierde cuando su esposa habla de mis finanzas. Mamá sabe lo que hace, dice en voz baja. Siempre ha sido práctica. Solo estoy preocupada, dice Paige, poniéndole la mano en la rodilla. Somos una familia. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Los miro y recuerdo cómo reaccionó Roger cuando Alfred trajo a Paige a casa por primera vez. Tiene algo de depredadora, me dijo después. Entonces lo ignoré, pero ahora me doy cuenta de que tenía razón. De verdad que hay algo depredador en Paige, la forma en que mira las cosas de mi casa como si las evaluara, la forma en que pregunta por mis ahorros. Aprecio tu preocupación, le digo. Pero me las arreglo. Tengo pensión y ahorros. Thelma, pero no estás rejuveneciendo, Paige se inclina hacia mí. ¿Y si necesitas un tratamiento caro o cuidados constantes? Las residencias de ancianos son carísimas hoy en día. Paige intenta detenerla a Alfred, pero ella lo ignora. Solo quiero saber si tienes un plan. Alfred y yo no somos ricos. No podremos pagar una atención médica tan cara. La miro y pienso que nunca les pedí ayuda financiera. Al contrario, fui yo quien les ayudó con la entrada de su casa hace 3 años. Tengo seguro médico, respondo. Y suficiente dinero para no molestarte. No se da por vencida. Pero, ¿cuánto exactamente tienes ahorrado? Necesitamos saberlo para planificar el futuro. Siento como la irritación crece en mi interior. Mis finanzas no son asunto suyo. Roger y yo siempre hemos sido independientes, y eso se lo enseñamos a Alfred. Pero con la llegada de Paige, todo ha cambiado. Tengo suficiente, digo con firmeza. Y no quiero hablar de cantidades específicas ahora mismo. Paige se recuesta en el sofá, visiblemente disgustada. Alfred se mira las manos. Mamá siempre ha sido reservada con el dinero, le dice a su esposa. Incluso me oculta sus extractos bancarios. Eso no es cierto. No oculto los estados de cuenta. Simplemente no los presumo. Están en el cajón de mi escritorio, en una carpeta con otros documentos. No es culpa mía que Alfred nunca se interesara por las finanzas. No soy reservado, le respondo. Solo creo que el dinero es un asunto privado de todos. Incluso en la familia, pregunta Paige con cierta presión. Sobre todo en la familia, respondo. El dinero puede arruinar una relación más rápido que cualquier otra cosa. Se produce un silencio incómodo. Decidí cambiar de tema y preguntarle si querían probar la tarta que hice ayer. Alfred se sintió aliviado y aceptó. Mientras caminaba hacia la cocina, oí a Paige susurrarle algo. Cuando volví con la tarta, los pillé en un tenso silencio. Paige estaba hojeando una revista. Alfred miraba por la ventana. Comemos pastel, hablamos del tiempo, de los vecinos, del nuevo centro comercial, todos temas seguros, sin compromisos. Justo cuando estaban a punto de irse, Paige me abrazó fuerte. Thelma, estoy muy preocupada por ti, dijo. Eres muy independiente, pero a veces tienes que dejar que otros te cuiden. Asiento, sin saber qué decir. Sus palabras tienen sentido, pero no confío en sus intenciones. Alfred me besa la mejilla. Adiós, mamá. Nos vemos en 2 semanas. Me quedo en el umbral y los veo subir a su coche, una camioneta nueva que compraron hace poco. Sé que pidieron un préstamo, aunque Alfred recibió un buen ascenso el año pasado. A Paige le gusta vivir a lo grande, ropa de diseñador, restaurantes, salones de belleza. Alfred nunca ha sido bueno negándole. Cerrando la puerta, vuelvo a la sala y me siento en la silla de Roger. A veces hablo con él, aunque sé que es una tontería. Otra vez preguntaban por dinero, digo al vacío. Paige insiste cada vez más. Me imagino que diría,
manténlos alejados de nuestra fundación, Thelma. Y tendría razón. La fundación que Roger y Hugo crearon ahora vale unos $700,000. Es la vida de Roger y la mía, nuestro trabajo, nuestra prudencia y nuestro cálculo. No le he dicho a Alfred la cantidad exacta. Él sabe que hicimos una inversión, pero desconoce los detalles. Roger quería que su hijo aprendiera a ganar su propio dinero. Dale un pescado a un hombre y un día comerá. Enséñale a pescar y comerá toda la vida, solía decir mi esposo. Tras su muerte, la administración de nuestra parte del fondo pasó a mí. Hugo todavía me asesora sobre inversiones. Es un buen hombre, aunque más brusco que Roger. Nos vemos una vez al mes, tomamos café, hablamos de acciones y bonos, recordando viejos tiempos. A veces me pregunto si Alfred sabe lo fácil que sería para él tener una vida segura. Con una sola firma mía, habría tenido acceso a nuestro fondo, pero Roger se opuso, y estoy de acuerdo con él. El dinero que llega con demasiada facilidad rara vez trae felicidad. Subo a mi habitación y saco una carpeta de documentos del cajón de mi escritorio. Entre ellos está el último extracto bancario que muestra el saldo del fondo, $723,468,87, una suma que podría cambiar la vida de Alfred y Paige o arruinarla. Guardo los papeles y cierro el cajón. Quizás estoy siendo demasiado duro con ellos. Quizás a Paige de verdad le importo yo y no mi dinero. Pero algo me dice lo contrario, algo en su mirada, en sus preguntas, en su insistencia. Mirando por la ventana el cielo que oscurece, pienso en lo difícil que es la vida, sobre todo cuando se trata de familia y dinero. Roger lo entendía. Hugo lo entiende. La gran pregunta era si Alfred y Paige podían entenderlo. El martes es mi día favorito de la semana. Es el día en que suelo ir al supermercado y luego pasar por el pequeño café de la esquina de Oak Street a tomar un té y leer el periódico. Este martes no fue la excepción. Estaba a punto de irme cuando sonó el teléfono. Hola, dije, acercándome el auricular a la oreja. Thelma, soy Paige. Me tensé involuntariamente. Paige nunca me llamaba sin motivo. Hola, Paige. ¿Te pasa algo? Oh, no, sonaba inusualmente feliz. Solo tuve el día libre y pensé que quizás necesitabas ayuda con la casa. Podría pasarme. Fue tan repentino que no respondí enseguida. Estoy bien, gracias. Puedo arreglármelas. Thelma, dijo con tono insistente, Alfred me dijo que te has estado quejando de dolor de espalda, y que tienes ventanas que limpiar y mucho trabajo en el jardín. Déjame ayudarte. Somos familia. No recuerdo haberme quejado con Alfred de mi espalda. Me dolía, sí, pero no soy de las que hablan de mis dolencias, y desde luego no pedí ayuda. De verdad, no tienes que preocuparte, repetí. Lo tengo todo bajo control. Voy para allá, dijo Paige alegremente, ignorando mi negativa. Llego en 20 minutos. Colgó sin esperar mi respuesta. Típico de Paige, haciendo las cosas a su manera. Suspiré y pospuse mis planes de ir a la tienda. Bueno, tendría que aceptar a mi cuñada. Exactamente 20 minutos después, su coche entró en la entrada. Paige salió de un salto, vestida con vaqueros ajustados y una sencilla camiseta blanca. Llevaba el pelo recogido en un moño informal y llevaba muy poco maquillaje. Pocas veces la había visto así. Hola, Thelma, me dio un beso en la mejilla y entró a empujones en la casa. Traje un pastel de esa pastelería que te gusta. No recordaba haberle hablado de mi pastelería favorita, pero olía bien, a manzana y canela. Gracias. Qué amable de tu parte. Paige fue a la cocina y puso la tetera, como si fuera la dueña del lugar. Eres tan acogedora, Thelma. Siempre lo he dicho. Esta casa guarda tantas historias. Echó un vistazo a la cocina, deteniéndose en las fotos del refrigerador. Había fotos de Roger, del pequeño Alfred, de nuestros viajes. Pero noté que su mirada estaba más interesada en los armarios y cajones. ¿Qué planeabas hacer hoy?, preguntó Paige, sirviendo el té. ¿Empezamos por las ventanas o primero por el jardín? En realidad, iba a la tienda, respondí. Y limpié las ventanas la semana pasada. Ah, se quedó confundida por un momento, pero enseguida se recuperó. Limpiemos un poco entonces. Puedo aspirar el segundo piso y tú puedes descansar.
Alfred dice que no has dormido bien últimamente. Me sorprendí de nuevo. Nunca me había quejado con mi hijo por dormir. Al contrario, tras la muerte de Roger, dormí más profundamente, probablemente por agotamiento emocional. Estoy bien, Paige, pero si insistes, ¿puedes ayudarme a desempacar las cajas del garaje? Pensé que eso la mantendría ocupada un rato. Había al menos 10 cajas, y la mayoría contenían cosas viejas de Alfred que nunca había recogido. Claro, sonrió. Pero noté que la sonrisa no se reflejaba en sus ojos. ¿Dónde tienes la aspiradora? Primero daré un vistazo rápido a las habitaciones. En el armario junto al baño, respondí de mala gana. Paige subió las escaleras y pronto oí el zumbido de la aspiradora. El sonido venía de diferentes habitaciones. Estaba limpiando de verdad. Era extraño. En los 5 años que Paige llevaba en nuestra familia, nunca había mostrado tanto entusiasmo por las tareas del hogar. 40 minutos después, Paige bajó. Parecía un poco sin aliento. Terminé arriba. También le quité el polvo a la cómoda de tu habitación. Espero que no te importe. Gracias, intenté sonar agradecida, aunque la idea de que tocara mis cosas me incomodaba. ¿Por qué no descansas un poco?, sugirió. Yo me encargo del garaje. ¿Te ves cansada? No estoy cansada, objeté. Thelma, Paige se sentó a mi lado y me tomó la mano. Alfred está muy preocupado por ti. Has estado haciendo demasiadas tareas domésticas. Necesitas descansar más a tu edad. Había una preocupación tan genuina en su voz que, por un momento, casi la creí. Pero entonces recordé todas sus preguntas sobre mis finanzas y volví a sentirme cansado. De acuerdo, dije, siguiéndole el juego. Creo que me voy a descansar un rato. Puedes encargarte del garaje si quieres. Paige se animó. Genial. Descansa un poco y yo me encargo. Subí al dormitorio y me acosté en la cama, pero no iba a dormir. Algo me decía que el verdadero motivo de la visita de Paige no tenía nada que ver con mi bienestar. Me quedé allí tumbada, escuchando los ruidos de la casa. Al principio, la oí juguetear en el garaje. Luego se hizo el silencio. Tras 15 minutos de silencio, me levanté con cuidado y caminé hacia la puerta. La abrí de golpe y escuché. Se oían pasos silenciosos en el primer piso, no en el garaje, sino dentro de la casa. Bajé las escaleras en silencio, pasando por encima del tercer escalón, que crujía. Paige estaba en mi oficina, una pequeña habitación donde guardaba documentos y, ocasionalmente, trabajaba con papeleo. La puerta estaba entreabierta, y pude verla revisando metódicamente el contenido de los cajones de mi escritorio. Sus movimientos eran precisos, cuidadosos. Intentaba poner todo en su sitio para que yo no notara la intrusión. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Una parte de mí quería irrumpir en la habitación y confrontarla. La otra parte, la más calculadora, decía que era mejor observar, averiguar exactamente qué buscaba. Elegí la segunda opción y retrocedí en silencio por el pasillo y luego subí las escaleras. 10 minutos después, bajé las escaleras a toda prisa, como si acabara de despertar. Al entrar en la cocina, encontré a Paige allí, sirviéndote recién hecho. Ah, ¿ya te levantaste?, sonrió. Estaba a punto de traerte un té a la cama. Gracias, pero no pude dormir, respondí, observándola fijamente. Paige parecía tranquila, pero noté un ligero rubor en sus mejillas y un brillo extraño en sus ojos. Desmonté 2 cajas en el garaje, dijo. Son principalmente juguetes viejos de Alfred y algunos libros. También encontré un álbum de fotos. ¿Lo revisamos juntos? Hablaba demasiado rápido. Definitivamente había pasado algo mientras estaba arriba. Claro, acepté, decidiendo seguir con el juego. Me preguntaba qué seguiría ahí. Nos sentamos a la mesa de la cocina y Paige abrió un álbum de fotos desgastado y de tapas marrones. Dentro había fotos de hacía 20 años, Alfred de adolescente, nuestros viajes familiares, la Navidad con Hugo y su esposa, Evelyn. Alfred se parece mucho a su padre, dijo Paige, mirando la foto de Roger enseñando a su hijo a pescar. Sí, sonreía al recordarlo. Solo que se parecía más a mí. Roger era más decidido. ¿Quién es? Paige señaló la foto de Roger y Hugo afuera del edificio de oficinas.
Al fondo había un cartel que decía Berwick Investments. Es mi cuñado, Hugo, el hermano de Roger, respondí, aunque estaba seguro de que Paige sabía exactamente quién era. ¿Qué es este edificio? La oficina de su fondo de inversión, dije, deliberadamente vago. Hugo y Roger estaban juntos en el negocio de las inversiones. Ah, Paige fingió que era nuevo para ella. ¿Tuvo éxito? Más o menos, me encogí de hombros. Simplemente lo de siempre, con sus altibajos. Obviamente, quería preguntar algo más, pero se contuvo. Seguimos hojeando el álbum, mientras Paige me preguntaba sobre los eventos y las personas que aparecían en las fotos. Su interés parecía genuino, pero presentí que era solo una fachada. Hacia el final de la noche, empezó a volver a casa. Me alegro mucho de haberte podido ayudar hoy, dijo Paige mientras me abrazaba. ¿Por qué no lo repetimos algún día? Quizás la próxima vez podamos ir de compras juntas. Ya veremos, dije evasivamente. Gracias por tu ayuda. En cuanto la puerta se cerró tras ella, fui directo a mi oficina. A primera vista, todo estaba en su sitio, pero sabía dónde y cómo guardaba mis cosas. Al abrir el cajón superior de mi escritorio, noté que las carpetas estaban mal ordenadas. Siempre las había organizado alfabéticamente, de la A a la Z. Ahora, la carpeta con la letra F, Finanzas, estaba al frente. Al abrirlo, vi que todo estaba allí, extractos bancarios, escrituras de la casa, pólizas de seguro. Pero estaba seguro de que Paige los había estudiado con mucho cuidado, sobre todo el último extracto bancario, que decía en blanco y negro, saldo de la cuenta, 723.468 pesos con 87 centavos. Para la mayoría de la gente, era una cantidad enorme de dinero. Incluso a mí me parecía impresionante, aunque sabía cuánto tiempo y esfuerzo habíamos trabajado Roger y yo para acumularlo. Para Paige, que siempre se quejaba de no tener suficiente dinero, debió parecerle una fortuna. Suspiré y cerré el cajón. Ahora mi cuñada sabía de mi dinero. ¿Qué haría con esta información? ¿Presionaría a Alfred para que me pidiera ayuda financiera? ¿O idearía algún plan más taimado? Toda la noche estuve dándole vueltas a la situación. No me gustaba que Paige revisara mis cosas. No me gustaba que intentara engañarme, pero no le veía sentido a una confrontación. Solo arruinaría mi relación con Alfred, y no estaba preparada para perder a mi único hijo. Por la noche, soñé con Roger. Estaba sentado a la mesa de la cocina, tomando café de su taza favorita que decía, mejor papá. Ella sabe lo del dinero, Roger, le dije en mi sueño. Siempre te dije que tuvieras cuidado, respondió, negando con la cabeza. ¿Qué se supone que debo hacer? Lo que siempre has hecho, Thelma. Adelantarte. Me desperté con las primeras luces del alba, sintiéndome extrañamente tranquila. Roger tenía razón. Incluso en sueños, necesitaba ir un paso por delante de Paige. A las 10 de la mañana, sonó el teléfono. Era Alfred. Mamá, disculpa la molestia. Solo quería saber cómo te encontrabas. Estoy bien, respondí, sorprendida por su llamada. ¿Qué te pasa? Nada, dijo demasiado rápido. Paige dijo que pasó ayer para ayudarte con la casa. ¿Estás segura de que te encuentras bien? Ahora lo sabía. Paige le había contado lo del dinero, y ahora ambos estaban preocupados de que yo pudiera adivinar su invasión de mi privacidad. Por supuesto, respondí. Paige fue de gran ayuda. Dale las gracias de mi parte. Lo haré, parecía aliviado. Dice que lo pasaron genial juntos revisando fotos antiguas. Sí, fue agradable recordar viejos tiempos. Me dijo que encontraste una foto de papá y el tío Hugo afuera de su oficina, continuó Alfred. No sabía que tenían un negocio juntos. Ah, eso es. Paige no solo le habló del dinero. Le habló de la fundación. Y ahora Alfred intentaba obtener los detalles. Sí, trabajaron juntos un tiempo, dije evasivamente. Nada del otro mundo, solo una empresa de inversiones, pequeñas operaciones inmobiliarias, acciones, lo de siempre. Ya veo. Su voz sonaba decepcionada. Al parecer, esperaba información más específica. Bueno, me alegra que estés bien. Te veo el domingo como siempre. Claro, respondí. Te espero a las 4.
Al colgar el teléfono, sentí que la ansiedad crecía por dentro. Ahora que Paige sabía de mi dinero, no descansaría. $700,000 era demasiada tentación para una mujer que soñaba con una vida de lujo. Subí las escaleras y saqué un pequeño joyero del armario donde guardaba mis objetos personales, el anillo de bodas de Roger, su reloj, algunas cartas viejas. Al fondo había una tarjeta de crédito vinculada a mi cuenta principal. La usaba poco, prefería efectivo o una tarjeta de débito con un saldo limitado, pero con esta tarjeta tenía acceso a todos mis ahorros. Roger había insistido en crearlo poco antes de morir. Por si acaso, dijo. Yo era el único que sabía el PIN. Estaba escrito en mi libretita, camuflado en un número de teléfono. La libreta estaba en el mismo cajón que mis documentos financieros. Al revisarlo, me sentí aliviado al descubrir que estaba en su lugar. Pero quién sabe si Paige lo había notado y adivinado su significado. Los siguientes días transcurrieron tranquilamente. Continué con mi rutina habitual, ir de compras, leer libros y hablar por teléfono con mis amigos. El viernes, Hugo me llamó. Thelma, ¿cómo estás? Su voz sonaba tan enérgica como siempre, a pesar de su edad. Estoy bien, Hugo. ¿Y tú? No me puedo quejar. Solo quería recordarte nuestra reunión de lunes. Recibí los informes de las últimas inversiones y los resultados son impresionantes. Lo recuerdo, respondí. A las 2 en la Copa Azul. Así es. Y por cierto, su voz se volvió más seria, ¿hablaste con Alfred sobre el fondo? No, me sorprendió. ¿Por qué? Me llamó ayer. Me preguntó por mi asunto con Roger. Estaba muy interesado en los detalles. Sentí un escalofrío. ¿Qué le dijiste? Nada en concreto. Ya me conoces. Sé guardar un secreto, dijo Hugo con una sonrisa. Pero me sorprendió su repentino interés. Nunca antes me había preguntado. Creo que es la influencia de su esposa, dije con cautela. Oh, la chica guapa con la sonrisa de tiburón. Hugo nunca ocultó su antipatía por Paige. Thelma, ten cuidado. Roger siempre decía que eras demasiado confiada. No te preocupes, le aseguré. Tengo la situación bajo control. Después de hablar con Hugo, mi ansiedad aumentó. Si Alfred preguntaba por la fundación, significaba que Paige estaba muy interesado en mi dinero, y eso no presagiaba nada bueno. El sábado por la noche, decidí revisar todos mis papeles y objetos de valor. Mi tarjeta de crédito seguía allí, al igual que mi libreta con el PIN. Pensé en guardarlas, pero luego pensé que podría despertar sospechas si Paige volvía a revisar mis cosas. Cuando Alfred y Paige llegaron a almorzar el domingo, observé atentamente a mi cuñada. Estaba inusualmente animada, bromeaba mucho e incluso se ofreció a lavar los platos después de comer, algo que nunca había hecho. Cuando llegó el momento de hablar de sus planes para el verano, Paige dijo de repente, estamos pensando en irnos de vacaciones. Quizás a las Bermudas o a las Bahamas. Hace tanto que no vamos a ningún sitio. Parece caro, dije. Oh, estamos ahorrando, sonrió, pero su mirada permaneció fría. ¿Verdad, Alfred? Mi hijo asintió sin mirarme. Sí, hace tiempo que queremos escaparnos. No me molesté en decirle que conocía su situación financiera, los préstamos del coche y la casa, la deuda de la tarjeta de crédito. ¿De dónde sacarían el dinero para Bermudas? Después de que se fueran, subí a la habitación y volví a revisar la caja de la tarjeta de crédito. Estaba todo allí, pero algo me decía que las cosas podrían cambiar pronto. Roger siempre decía que era demasiado imaginativa. Ves problemas donde no los hay, repetía. Pero esta vez, mi intuición me gritaba peligro. Paige tramaba algo. Y a juzgar por sus palabras sobre las vacaciones y la insistencia de Alfred en preguntarle a Hugo sobre la fundación, ya se le estaba gestando un plan. Me fui a la cama, pero no pude dormir por mucho tiempo. Mi mente se llenó de pensamientos sobre el dinero, sobre Paige, sobre cómo proteger lo que Roger y yo habíamos construido durante toda una vida. Finalmente, la fatiga me venció y caí en un sueño intranquilo. Volví a soñar con Roger. Estaba de pie junto a la ventana de nuestra habitación, mirando hacia la entrada donde Paige subía a su coche. Viene por el dinero, Thelma, dijo sin darse la vuelta. Prepárate. El miércoles empezó como un día normal.
Me levanté a las 7 de la mañana, tomé mi café y miré el periódico, mi ritual habitual. Luego llamé a mi vieja amiga Doris y le hablé de sus nietos y de mis problemas de artritis. Todo estaba tranquilo y predecible hasta que sonó el teléfono. Mamá, la voz de Alfred sonaba extrañamente alegre. Paige y yo estábamos pensando, ¿por qué no pasamos a cenar esta noche? Me sorprendió. Nunca venían entre semana. ¿Pasó algo? No, no. Solo quería verte, dijo rápidamente, como si hablara de un texto memorizado. Paige está haciendo su famosa lasaña. ¿Te gusta la lasaña, verdad? Nunca había probado la lasaña de Paige, y ni siquiera sabía que supiera prepararla. Claro, dije. ¿A qué hora te espero? Sobre las 6. ¿Te parece bien? Claro. Después de la llamada, lo pensé. Era inusual. A Alfred no le gustaba romper la rutina, y las visitas sorpresa no eran su estilo, y Paige nunca había mostrado ganas de cocinar para mí. Normalmente, solo calentaba algo medio hecho cuando nos reuníamos en su casa. A pesar de mis sospechas, decidí prepararme para su llegada. Ordené la casa, saqué platos ricos y horneé un pastel de manzana. A Alfred le encantaba desde niño. También revisé la caja de la tarjeta de crédito. Estaba todo. Exactamente a las 6, sonó el timbre. En el umbral estaban Alfred y Paige, ambos inusualmente vestidos para una cena normal. Alfred sostenía una botella de vino tinto y Paige un recipiente con lasaña. Hola, mamá, Alfred me besó en la mejilla. Sus ojos se movían de un lado a otro, evitando mi mirada. Thelma, te ves maravillosa, exclamó Paige, abrazándome. Me alegro mucho de verte. Su entusiasmo parecía forzado, pero sonreí y las invité a pasar. Pasen. Estaba terminando el pastel. Oh, hiciste un pastel, dijo Paige con un entusiasmo exagerado. Qué rico. Fuimos a la cocina. Paige estaba ajetreada, calentando lasaña y poniendo la mesa como una anfitriona. Alfred abrió el vino y sirvió las copas. Por la familia, dijo, levantando su copa. Por la familia, repitió Paige. Tomé un pequeño sorbo y lo dejé a un lado. El vino estaba bueno, pero nunca me había gustado mucho el alcohol. La conversación durante la cena fue extraña. Paige y Alfred se interrumpieron, hablando del trabajo, los vecinos, una película que habían visto recientemente. Se reían de chistes que no tenían mucha gracia y no paraban de servirme vino, aunque veían que apenas bebía. Thelma, tienes que probar insistió Paige. Es raro, de una región especial de Italia. Gracias, pero ya he tenido suficiente, tapé mi vaso con la mano. Prefiero un té. Yo lo haré, Paige se levantó tan rápido que casi tira su silla. Tienes esa infusión especial que te gusta, ¿verdad? Asentí. Era extraño que recordara mi té favorito, aunque solo lo había mencionado de pasada. Mientras Paige jugueteaba con la tetera, Alfred empezó a preguntarme por Hugo. ¿Cómo está el tío?, preguntó. Hace tiempo que no lo veo. Está bien, respondí con cautela. Nos vemos el lunes. Sí, estaba demasiado interesado. ¿Cuál es la ocasión? Solo para hablar, me encogí de hombros. Nos vemos a menudo. Claro, Alfred se recostó en su silla. Solo me preguntaba cómo estaba. Paige regresó con una taza de té y me la puso delante. Toma, con miel, justo como te gusta. Le di las gracias y le di un sorbo. El té estaba más fuerte de lo habitual y tenía un sabor extraño. Al parecer, Paige lo había preparado demasiado. Después de cenar, nos fuimos a la sala. Paige insistió en que me sentara en la silla más cómoda, la de Roger. No solía sentarme allí cuando venían invitados, pero hoy, por alguna razón, acepté. Quizás fue el cansancio creciente. Curiosamente, me sentía inusualmente cansada. Tenía los ojos entrecerrados, aunque solo eran las 8 de la noche. Me costaba seguir la conversación. Thelma, ¿estás bien?, la voz de Paige sonaba distante. Sí, solo un poco cansada, murmuré. Debió de ser un día largo. Claro, sonrió. ¿Por qué no descansas un poco? Alfred y yo recogeremos la mesa y lavaremos los platos. Quise argumentar que no estaba tan cansado, pero las palabras se me atascaron en la boca.
Sentía los párpados pesados como plomo. Lo último que recordaba era la cara preocupada de Alfred inclinado sobre mí y a Paige susurrándole al oído. Caí en un sueño profundo y profundo. Cuando abrí los ojos, la habitación estaba a oscuras. Solo una farola proyectaba una luz tenue a través de la ventana. Sentía la cabeza pesada y la boca seca. Intenté concentrarme y recordar lo sucedido. Poco a poco, el recuerdo regresó, la cena, Alfred y Paige, un té con un sabor extraño y, finalmente, el fracaso. Me levanté lentamente de la silla, agarrándome a los reposabrazos. Sentía las piernas como algodón absorbente. Eran las 2:15 de la madrugada en el reloj de la cocina. Había dormido más de 6 horas en la silla. La casa estaba en silencio. Alfred y Paige se habían ido hacía rato. En la mesa de la cocina había una nota escrita a mano por mi hijo: «Mamá, te quedaste profundamente dormida. No queríamos despertarte. Ya lavamos los platos. El pastel que sobró está en la nevera. Nos vemos el domingo. Con cariño, Alfred». Todo parecía normal, pero presentía que algo andaba mal. Nunca en mi vida me había quedado dormido tan de repente ni había dormido tan profundamente antes siquiera de acostarme. Y ese sabor extraño en mi té. Una repentina revelación me dejó helado. Subí corriendo a la habitación y abrí el cajón de la cómoda donde guardaba la caja de la tarjeta de crédito. La caja seguía allí, pero al abrirla, estaba vacía. No había ninguna tarjeta de crédito. Al principio, pensé que me había equivocado y había dejado la tarjeta en otro sitio. Pero recordaba perfectamente haber revisado la caja antes de que llegaran. La tarjeta estaba allí. Revisé todos los cajones, miré debajo de la cama, revisé los bolsillos de la ropa que había usado durante el día. No estaba por ningún lado. La realidad me golpeó como un martillo. Paige me había puesto somníferos en el té y me había robado la tarjeta, y Alfred, mi propio hijo, estaba involucrado. Me dejé caer en la cama, intentando ordenar mis pensamientos. La tarjeta estaba vinculada a una cuenta con 700,000 pesos. ¿Si supieran el PIN? El cuaderno. Corrí al escritorio y abrí el cajón. El cuaderno estaba allí, pero se veía diferente. La esquina de la página con el PIN camuflado estaba doblada. Habían encontrado el código. Tenía que actuar rápido. Tomé mi teléfono y marqué el número del banco para bloquear la tarjeta. Tras unos minutos de espera y de responder preguntas de identificación, la operadora me dio la desagradable noticia: Sr. Aberwick, su tarjeta tuvo hoy una transacción por un monto de 28,642 pesos. Agencia de Viajes Bermuda Deluxe. ¿Confirma esta transacción? Me quedé sin aliento. No, respondí. No hice esta compra. Me robaron la tarjeta. Entiendo, la voz del operador se volvió oficial. En ese caso, tenemos que bloquear la tarjeta e iniciar una investigación. Tendrá que presentarse en la sucursal con un extracto bancario. ¿Puedo cancelar esta transacción? Lamentablemente, no, respondió el operador. La transacción ya se ha procesado y los fondos se han transferido. Pero, en el marco de la investigación, podemos devolver el dinero si se prueba el robo. Después de hablar con el banco, me senté en la silla, intentando comprender la situación. $28,000. Agencia de Viajes, Bermudas. Habían planeado unas vacaciones con el dinero que nos habían robado a mí, a mi hijo y a su esposa. Me temblaban las manos al marcar el siguiente número. Eran casi las 3 de la mañana, pero sabía que este hombre no se enojaría conmigo por llamar tarde. Hugo, dije cuando contestó el teléfono. Disculpa la hora, pero tengo un problema. A pesar de lo tarde que era, la voz de Hugo sonaba clara. Siempre era un búho. ¿Qué pasa, Thelma? Le conté todo, sobre la visita sorpresa, sobre las pastillas para dormir en mi té, sobre la tarjeta perdida y la transacción. Esos pequeños bribones, Hugo no ocultó su enojo. Siempre le dije a Roger que Alfred era demasiado blando, y esa esposa suya. ¿Qué van a hacer? No lo sé, admití. El banco investigará, pero será difícil demostrar que son ellos. Al fin y al cabo, son tu hijo y tu sobrino, me recordó Hugo. Pero robar es robar, Thelma. Sobre todo cuando se hace con tanta precaución. Tenía razón. No fue un acto impulsivo.
Lo habían planeado todo con antelación: las pastillas para dormir, encontrar la tarjeta y el PIN, reservar las vacaciones. Tengo que pensarlo, dije. Ahora mismo, estoy en shock. Claro, la voz de Hugo se suavizó. Necesitas descansar, pero recuerda que estoy de tu lado. Y una cosa más, Thelma. Sí. No saben toda la verdad sobre el dinero, ¿verdad? Suspiré. No, creen que solo son mis ahorros. Bien, dijo Hugo con una satisfacción sombría en la voz. Que lo piensen por ahora. Nos vemos mañana, no el lunes. Ven a mi casa a las 10 de la mañana. Tenemos mucho de qué hablar. Después de hablar con Hugo, finalmente me fui a la cama, pero no pude dormir. Me quedé mirando al techo, pensando en la traición de mi hijo. ¿Cómo pudo hacer algo así? ¿Acaso la influencia de Paige era tan fuerte que había olvidado todo lo que Roger y yo le habíamos enseñado? Al amanecer, me levanté, me duché y tomé un café bien cargado. Todavía me pesaba la cabeza por la pastilla para dormir, pero mis pensamientos se iban aclarando poco a poco. Decidí echar un vistazo a las redes sociales de Paige. Era una usuaria activa y le gustaba presumir de su vida en línea. De hecho, cuando abrí su página, vi una nueva publicación, una foto de 2 billetes de avión a las Bermudas con el texto: sorpresa. Mi pareja y yo volamos al paraíso. Almohadilla vacaciones espontáneas, almohadilla vida amorosa. La publicación fue a las 11 de la noche de ayer, apenas un par de horas después de quedarme dormida en mi asiento. Revisé el horario del vuelo. El avión a Bermudas salía a la 1 de esta tarde. Aún tenía tiempo de ir al aeropuerto y detenerlos, pero ¿quería hacerlo? ¿Qué conseguiría armando un escándalo en el aeropuerto? No, decidí, déjenlos volar. Que disfruten de sus vacaciones espontáneas. Mientras tanto, pensaré qué hacer. Tomaría tiempo, pero pagarían por su traición. A las 10, estaba en casa de Hugo, una gran mansión victoriana a las afueras de la ciudad. A pesar de sus 73 años, Hugo me abrió la puerta él mismo, luciendo tan impecable como siempre con su traje de tweed. Thelma, me abrazó. ¿Cómo estás? He estado mejor, admití. Me condujo a su despacho, una sala llena de libros de derecho y fotografías de su larga carrera como fiscal. Nos sentamos en sillones de cuero junto a la chimenea. Revisé su transacción, dijo Hugo sin rodeos. Reservaron un paquete de lujo en el Hotel Rosewood Bermuda, uno de los resorts más caros de las islas. 7 noches con todo incluido, más excursiones e incluso un crucero privado en yate. $28,000. Negué con la cabeza. Habían gastado 28,000 pesos en una semana de vacaciones. Exactamente, asintió Hugo. Y eso es solo el principio, Thelma. Tienen tu tarjeta y tu PIN. ¿Qué les impide sacar más dinero o hacer más compras mientras están allí? Ya lo había pensado. La tarjeta estaba bloqueada, pero la transacción del hotel ya se había realizado. El banco investigará, dije. Pero sin una denuncia policial, no se concretará. ¿Y estás dispuesto a hacer semejante informe? Hugo me miró con atención. ¿Nombrar a Alfred y Paige como sospechosos? Bajé la mirada. ¿Estaba dispuesto a llegar tan lejos? No lo sé, admití. Al fin y al cabo, era mi hijo. Quien te drogó con somníferos y te robó la tarjeta de crédito, me recordó Hugo. Thelma, entiendo cómo te sientes, pero Alfred tiene que asumir la responsabilidad de sus actos, y su esposa también. Creo que fue más bien iniciativa suya, dije. Tal vez, asintió Hugo. Pero ya es un hombre adulto y ya tomó su decisión. Hablamos de nuestras opciones durante mucho tiempo. Al final, decidí esperar a que regresaran. Hugo me ofreció su ayuda como exfiscal si decidía acudir a la policía. Una cosa más, Thelma, dijo cuando estaba a punto de irme. ¿Recuerdas que parte del dinero del fondo no es solo tuyo? Es mi parte, y también es parte del dinero para la organización de veteranos, de cuya junta directiva formo parte. Asentí. Efectivamente, Roger y yo formábamos parte de un fondo de inversión mayor. Una cuarta parte pertenecía a Hugo y otro 10% a una organización benéfica para veteranos que el padre de Roger y Hugo había fundado después de la Segunda Guerra Mundial. Así que no es solo un asunto familiar, continuó Hugo. También es robarle a una organización benéfica.
Eso implica un nivel de responsabilidad completamente distinto. Sus palabras me hicieron pensar. No le había contado a Alfred sobre la estructura de la fundación porque Roger creía que su hijo debía ganarse la vida, pero ahora esa ignorancia podría meterlo en serios problemas. Mientras tanto, según las redes sociales de Paige, ya habían llegado a Bermudas. Publicó fotos de una lujosa habitación con vista al mar, una playa privada y comidas gourmet. En una foto, Alfred estaba de pie junto a la piscina con un cóctel en la mano, sonriendo a la cámara. Se veía feliz y despreocupado, como si no hubiera cometido una de las peores traiciones imaginables. Paige no escatimó en las etiquetas: almohadilla Vestolida y almohadilla Live Moment almohadilla Luxury Life. En los comentarios, sus amigos se maravillaron y preguntaron cómo podían permitirse tal lujo. Paige respondió con evasivas: a veces hay que mimarse, y nos lo merecíamos hace mucho tiempo. Con cada nueva publicación, mi indignación crecía. No solo me habían robado el dinero. Estaban presumiendo de ello, haciendo alarde de los lujos robados. Al tercer día de vacaciones, Paige publicó una foto de una juerga de compras: bolsos de diseñador, gafas de sol caras, joyas. El pie de foto decía: un pequeño capricho. Almohadilla compras almohadilla cosas de diseño. Según mis cálculos, gastó al menos 5,000 pesos solo en esas compras. Llamé al banco. De hecho, a pesar del bloqueo de la tarjeta, se realizaron varias transacciones. Al parecer, antes de que el bloqueo entrara en vigor, el gasto total ya había superado los 35,000 pesos. Cuanto más pensaba en la situación, más me daba cuenta de que no podía perdonar y olvidar. No era solo el dinero. Era la traición, la disposición a hacerme daño para su propio beneficio. Decidí actuar. Llamé a Hugo y le dije que estaba lista para presentar una denuncia. Prometió organizarlo todo y contactar a sus antiguos compañeros para que el caso no se atascara en trámites burocráticos. Buena decisión, Thelma, dijo. Roger estaría orgulloso de ti. Esa noche, me senté en la silla de Roger un buen rato, mirando su retrato en la repisa de la chimenea. Lo siento, cariño, susurré. Intentamos criarlo para que fuera un buen hombre, pero algo salió mal. Pasé los siguientes días reuniendo pruebas. Imprimí las publicaciones de Paige en redes sociales y sus extractos bancarios, y anoté todo lo ocurrido la noche de su visita. Hugo me ayudó a redactar una declaración legalmente correcta, y luego esperamos a que regresaran. Según mis cálculos, debían llegar el miércoles siguiente, exactamente una semana después del robo. No los llamé ni les escribí. Que disfruten de los últimos días de tranquilidad antes de la tormenta que les espera. Cuando regresen, estaré listo. Y no solo yo. Hugo también. Y él sabe cómo exigir responsabilidades a la gente. El último día de sus vacaciones, Paige publicó una foto de ella y Alfred abrazados, de pie, contra el sol. El pie de foto decía: anoche en el paraíso. No quiero volver. Vacaciones perfectas. Vi sus caras de felicidad y pensé: no tienen ni idea de lo que les espera en casa, pero pronto lo descubrirán. Muy pronto. Esperé su regreso casi con calma. Durante esa semana, la ira y el resentimiento que sentía dentro de mí se habían convertido en algo frío y duro como una piedra. Ya no lloraba por las noches, recordando al pequeño Alfred, quien me había agarrado la mano con tanta fuerza en su primer día de clases. Esos recuerdos seguían conmigo, pero ahora parecían historias de la vida de otra persona. Por la publicación de Paige en redes sociales, supe que volverían el miércoles por la noche. Publicó su última foto directamente desde el aeropuerto de Bermudas con el texto: adiós, paraíso. Sin duda volveremos. Las mejores vacaciones de mi vida. En la foto, ella y Alfred se veían bronceados y felices, sin rastro de vergüenza ni remordimiento. El vuelo debía aterrizar a las 7 de la tarde. No me molesté en llamarlos ni en avisarles de que ya habían vuelto. Decidí esperar un par de días antes de que aparecieran por su cuenta. Me preguntaba qué historia se les ocurriría para justificar sus repentinas vacaciones de lujo. Hugo me llamaba todos los días mientras estaban fuera. No solo me apoyó moralmente, sino que también preparó todos los documentos legales necesarios. He recibido los estados financieros de la fundación, me informó durante nuestra última conversación. Confirmaron oficialmente que el 25% de los fondos me pertenecen y el 10% restante pertenece a la Fundación de Veteranos. Esa es la prueba clave. Gracias, Hugo, dije,
agradecido por su apoyo. No sé si habría podido hacerlo solo. Eres más fuerte de lo que crees, su voz sonaba segura. Roger siempre decía que bajo tu debilidad, había un núcleo de acero. Es hora de que Alfred y su esposa lo vean. Pasé el día de su regreso haciendo las tareas habituales. Fui a la tienda, regué las flores del jardín y horneé pastel de arándanos, el pastel favorito de Roger. Las actividades cotidianas me ayudaron a mantener la calma. El timbre sonó el jueves por la tarde sobre las 2. Acababa de almorzar y estaba lavando los platos. Por la ventana de la cocina, los vi llegar en su camioneta. Salieron del coche y se quedaron charlando un rato antes de dirigirse a la puerta. Paige parecía nerviosa, forcejeando con la correa de su bolso. Alfred caminaba cabizbajo, encorvado como si llevara una carga pesada. Me limpié las manos, me arreglé el pelo y fui a abrir la puerta. Respiré hondo frente a la puerta. El momento que había estado esperando toda la semana por fin había llegado. Mamá, Alfred estaba en la puerta, sonriendo con vacilación. El bronceado realzaba la fuerza de su sonrisa. Ya volvimos. Ya veo, le devolví la sonrisa, intentando que pareciera sincera. Pase. Paige pasó junto a su marido con un pequeño paquete en la mano. Thelma, te trajimos un recuerdo de las Bermudas, dijo demasiado rápido. Un regalito. Qué bien, acepté el paquete. Ven a la cocina. Estaba a punto de tomar el té. Intercambiaron miradas rápidas. Al parecer, mi calma los había confundido. Esperaban un escándalo, lágrimas, acusaciones, pero no una invitación a tomar el té. En la cocina, puse la tetera y saqué las tazas, las mismas que usamos hace una semana cuando me drogaron. Noté que Paige se tensó al verlas. Entonces, ¿qué tal tus vacaciones? Pregunté como si no supiera nada. Alfred tosió. ¿Vacaciones? Su voz sonaba ronca. Sí, tu viaje a las Bermudas, serví el té con indiferencia. A juzgar por tu bronceado, lo pasaste bien. Se miraron de nuevo. Paige fue la primera en recomponerse. ¿Cómo lo sabes?, preguntó, intentando sonar despreocupada. Oh, he estado siguiendo tus publicaciones en redes sociales, dije, dejando mi taza frente a ella. Son fotos muy bonitas. Me gustan especialmente las tuyas en el yate. Mamá, queríamos contártelo, empezó Alfred. Fueron unas vacaciones espontáneas. Nos ganamos la lotería. La interrumpí. ¿O quizás encontraste un tesoro? ¿Cómo explicar sino que de repente podías permitirte un hotel de lujo en las Bermudas, tiendas de diseñadores y un crucero en yate? Paige palideció a pesar de su bronceado. Alfred bajó la mirada. Hemos estado ahorrando, dijo en voz baja. ¿En serio? Arqueé las cejas. ¿Cuánto tardaste en ahorrar 35,000 pesos? Porque eso es lo que gastaste en una semana. Se hizo el silencio en la cocina. Paige dejó de fingir. Ya sabes, dijo. Claro que lo sé, seguía sonriendo, pero ya no podía ocultar la frialdad en mi mirada. Me desperté unas horas después de que te fueras. Descubrí que faltaba mi tarjeta de crédito. Llamé al banco y me enteré de la transacción en la agencia de viajes. Alfred se cubrió la cara con las manos. Mamá, te lo puedo explicar. No tienes que hacerlo, levanté la mano para detenerlo. Está todo tan claro. Me pusiste somníferos en el té. Esperaste a que me durmiera. Registraste la casa, encontraste la tarjeta y el PIN, y luego te fuiste de vacaciones de lujo con mi dinero. Íbamos a devolverlo, dijo Paige rápidamente. Fue un préstamo, no un robo. ¿Un préstamo? Me reí, pero no había alegría en mi risa. Esa es una forma curiosa de pedir prestado, sin pedirlo, con pastillas para dormir. ¿Y cuándo pensabas devolver el dinero? Guardaron silencio. Claro que no tenían intención de devolverlo. Era un robo puro, y lo sabían. Thelma, Paige intentó tomarme la mano, pero la aparté. Estábamos desesperadas. Teníamos muchísimas deudas. La hipoteca de la casa, la del coche. Solo queríamos un respiro. Sobre mí, mi voz sonó gélida. Mamá, Alfred finalmente levantó la vista. Sé que lo que hicimos fue horrible.
No hay excusa para lo que hicimos, pero siempre dijiste que la familia es lo primero. Somos familia. ¿No puedes perdonarnos? Sus palabras me resonaron profundamente. Sí, siempre he puesto a la familia primero, pero ¿no se trata la familia de respeto mutuo, confianza y cariño mutuo? Lo que hicieron no tuvo nada que ver con esos valores. Tienes razón, Alfred, dije lentamente. La familia es lo primero. Por eso me duele tanto tu traición. No fue una traición, intervino Paige. Solo tomamos lo que Alfred habría recibido de todos modos. O sea, ese dinero acabará siendo suyo, ¿no? Ah, ese es el punto, asentí. Creíste que tenías derecho a mi dinero solo porque Alfred era mi hijo. No, no lo es, Alfred negó con la cabeza. Paige se había equivocado. Creo que tenía mucha razón, repliqué. Crees que tienes derecho a mis ahorros, pero hay dos problemas con tu lógica. Hice una pausa, di un sorbo a mi té y los miré con atención. Primero, aunque ese dinero hubiera ido a parar a Alfred en el futuro, eso no te da derecho a robarlo ahora. Segundo, y lo más importante, ese dinero no es solo mío. Paige frunció el ceño, incomprensible. ¿Qué quieres decir? El dinero que gastaste no es solo mío, le expliqué. Es parte de un fondo de inversión que Roger y Hugo crearon hace años. El 25% le pertenece a Hugo y el 10% restante a la organización benéfica para veteranos que dirige. Sus rostros se tensaron. Esto era claramente algo que no esperaban. ¿Qué? Susurró Alfred. Pero nunca dijiste, empezó Paige. Nunca preguntaste, repliqué. Solo creías que el dinero era mío y decidiste robarlo. Entonces, cuando dijiste que verías a Hugo una vez al mes, comenzó Paige. Estábamos hablando de inversiones, terminé por ella. Hugo me ha estado ayudando a administrar nuestra parte del fondo desde que Roger falleció. Alfred palideció aún más. ¿Le contaste lo que hicimos? Claro, dije encogiéndome de hombros. También se trata de su dinero. ¿Qué dijo? Paige estaba obviamente nervioso. No está muy contento, dije con una leve sonrisa. De hecho, está furioso, sobre todo por el dinero del fondo de veteranos. No lo sabíamos, dijo Alfred rápidamente. Te lo juro, mamá, no sabíamos que no era solo tuyo. Eso no cambia el punto, respondí. Robar es robar, sin importar a quién le robes. Paige se agarró la cabeza. ¿Qué va a pasar ahora? Le tembló la voz. ¿Lo denunciarás a la policía? Los observé con atención. Ambos parecían asustados, y con razón. Deberían haber tenido miedo. Deberían haberse dado cuenta de la gravedad de lo que habían hecho. Ya presenté la solicitud, dije con calma. Hugo me ayudó a preparar el papeleo. La investigación ya ha comenzado. ¿Qué? Alfred se levantó de un salto. Mamá, no puedes hacer esto. Soy tu hijo. Por eso me duele tanto, respondí, manteniendo la compostura. Eres mi hijo y me traicionaste de la peor manera. Recuperaremos el dinero, dijo Paige rápidamente. Hasta el último centavo. Solo toma la declaración. Negué con la cabeza. No se trata de dinero, Paige. Se trata de confianza. Se trata de respeto. Se trata de los valores familiares de los que Alfred habla. Te pasaste de la raya, y ahora tienes que asumir la responsabilidad. Pero nos arruinaría la vida, exclamó Alfred. Tengo un trabajo, una reputación. Deberías haberlo pensado antes, resistí. Antes de drogar a tu madre. Paige cambió de táctica de repente, con el rostro desencajado por la ira. Eres una vieja egoísta, susurró. Sentada sobre un montón de dinero mientras tu hijo lucha por llegar a fin de mes. Paige, Alfred la agarró del brazo, pero ella se lo quitó de encima. No, avísale, continuó Paige. Llevamos años intentando sobrevivir, apenas pagando las cuentas, y ella se ha estado dando el lujo. No es justo. Lujo, levanté las cejas sorprendida. Llevo 30 años viviendo en la misma casa. Me pongo la ropa hasta que se me desgasta. Mi coche es más viejo que tu matrimonio. ¿Dónde está el lujo en eso? Tienes 700,000 pesos en tu cuenta, casi gritó Paige. Que Roger y yo llevamos toda la vida ahorrando,
respondí. Trabajamos. Ahorramos. Invertimos. No compramos coches nuevos cada 3 años. No gastamos miles en ropa de marca. No pedimos préstamos para cosas que no podíamos permitirnos. Paige quiso protestar, pero Alfred la detuvo. Ya basta, dijo en voz baja. Tiene razón. ¿Qué? Paige se giró hacia él, sin creer lo que oía. Tiene razón, repitió. Hicimos algo terrible y ahora tenemos que asumir la responsabilidad de nuestros actos. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Por primera vez en toda la conversación, vi algo parecido al remordimiento. Mamá, entiendo que no puedas perdonarnos ahora, continuó. Pero, por favor, no nos arruines la vida. Recuperaremos el dinero. Trabajaremos lo que sea necesario. Solo danos la oportunidad de enmendar el error. Sentí que algo se estremecía dentro de mí. Era mi hijo, mi único hijo. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía ignorar lo sucedido. Sería un error, no solo para mí, sino también para Hugo y la memoria de Roger. La decisión está tomada, Alfred, dije con firmeza. La solicitud está presentada. Hugo insiste en una investigación exhaustiva, especialmente sobre el fondo de veteranos. Pero puede retirar su solicitud, insistió. Diga que fue un malentendido. Negué con la cabeza. No, no podría, y aunque pudiera, no lo haría. Lo que hiciste es inaceptable y debería haber consecuencias. Paige rompió a llorar, fuerte y con fuerza. Pero pude ver que había más ira que remordimiento en sus lágrimas. Alfred la abrazó, intentando consolarla. ¿Qué pasará después?, preguntó, mirándome por encima de la cabeza de su esposa. Te citarán para interrogarte, respondí. Hay pruebas, grabaciones de vigilancia del cajero automático donde retiraste dinero de mi tarjeta, transacciones en las tiendas, tus publicaciones en redes sociales con fotos de tus compras. Hugo dice que es un caso bastante claro. ¿Y vamos a la cárcel? Su voz temblaba. Eso lo decidirá el tribunal, no quería ilusionarme. Pero el hurto mayor es un cargo grave, sobre todo con circunstancias agravantes como el consumo de somníferos. Paige levantó la cara con lágrimas en los ojos. Pero no te hicimos daño. Solo era una pastilla para dormir normal, como las que tomas a veces. Solo en una dosis mucho mayor, dije. Y sin mi conocimiento ni consentimiento. Se llama consumo de una sustancia que no ofrece resistencia, y es un delito aparte. Ambos parecían atónitos. Supongo que no esperaban que estuviera tan bien informado sobre el aspecto legal, pero una semana con Hugo no había sido en vano. Mamá, dijo Alfred, completamente desolado. ¿De verdad quieres que tu hijo vaya a la cárcel? Fue un golpe bajo, y él lo sabía. Apelar a los sentimientos de una madre era su última carta de triunfo. No, respondí con sinceridad. No quiero que vayas a la cárcel, pero sí quiero que entiendas que tus acciones tienen consecuencias. Que no puedes traicionar a tus seres queridos y esperar salirte con la tuya. Lo entiendo, susurró. Te lo juro. Bien, asentí. Porque hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Paige estaba preocupada. Hugo llegará en media hora, miré el reloj. Quiere hablar con ustedes dos en persona. Intercambiaron miradas de miedo. La reputación de Hugo como fiscal severo era bien conocida en nuestro pueblo. ¿Por qué?, preguntó Alfred. Tiene una oferta, respondí. Una forma de evitar un juicio por un escándalo público. ¿En serio? Paige sonaba esperanzada. Sí, pero no va a ser fácil, le advertí. Y tendría que resolverse rápido. No les dije exactamente qué proponía Hugo. Había insistido en dejarle esa parte de la conversación, pero sabía que su oferta sería justa, aunque severa. Incluía la restitución total de los fondos robados, servicio comunitario en la Fundación de Veteranos, una disculpa pública a la junta directiva de la fundación y, lo más importante, a Alfred y Paige, la eliminación de antecedentes penales y la prohibición de ir a la cárcel. Nos sentamos en un tenso silencio, esperando a que llegara Hugo. Terminé mi té, mirando la foto de Roger en la pared. Me preguntaba qué diría ahora. ¿Aprobaría mis acciones? Quería creer que sí. Roger siempre había sido un hombre justo, pero no cruel. Creía en la responsabilidad de las acciones,
pero también en la posibilidad de redención. El timbre interrumpió mis cavilaciones. Alfred se estremeció. Paige se irguió como una cuerda. Me levanté para abrir la puerta. Hugo estaba en el umbral, alto, erguido, con un traje impecable. Llevaba el pelo canoso pulcramente peinado hacia atrás, su mirada dura y decidida. Thelma me saludó con la cabeza y entró en la casa. ¿Están aquí? En la cocina, respondí. Me puso la mano en el hombro. ¿Seguro que quieres ir por aquí?, preguntó en voz baja. Aún estamos a tiempo de insistir en una investigación exhaustiva y un juicio. Negué con la cabeza. No, Hugo. Creo que tu plan es mejor para todos. Él asintió y se dirigió a la cocina. Lo seguí, preparándome para la difícil conversación que determinaría el futuro de nuestra familia. Paige y Alfred se pusieron de pie al entrar. Sus rostros reflejaban miedo y esperanza. Buenas tardes, dijo Hugo, mirándolos con fría cortesía. Espero que Thelma ya les haya explicado la situación. Sí, señor. Alfred parecía un colegial delincuente frente al director. Lamentamos mucho lo ocurrido. Perdón, está bien, asintió Hugo. Pero no es suficiente. Tendremos que tener una conversación seria sobre las consecuencias y cómo vas a arreglar lo que has hecho. Se sentó a la mesa y abrió el maletín de cuero que había traído. Sacó unos documentos y los puso delante. Bueno, empezó, mirando a Alfred y Paige, hablemos de su futuro. Había pasado una semana desde que Hugo les presentó sus condiciones a Alfred y Paige. Los recuerdo sentados a la mesa de mi cocina, pálidos y asustados, mientras mi cuñado leía las cláusulas del acuerdo que podrían salvarlos de la cárcel. Hugo era implacable en su metódico registro, enumerando cada infracción de la ley, cada artículo, cada posible sentencia. Hurto mayor, dijo, golpeando con el bolígrafo los documentos. Uso de sustancias que restringieron la voluntad de la víctima. Fraude, utilizando la información bancaria de otra persona. Y eso es solo el principio. Paige se sentó cabizbaja. Alfred me miró con ojos suplicantes, pero yo aparté la mirada. En ese momento, no podía permitirme ceder a mis sentimientos maternales. Era una cuestión de principios. Las condiciones de Hugo fueron duras pero justas: devolución total de los fondos robados en 5 años con intereses, 400 horas de servicio comunitario en el fondo de veteranos, una disculpa pública a la junta directiva de la fundación, lo más duro de todo para Paige, el despido de su trabajo actual y la prohibición de trabajar en instituciones financieras durante 10 años. «Esto es imposible», exclamó entonces. «¿Cómo vamos a devolver esa cantidad de dinero? Ya estamos endeudados». «Vende la casa». «Vende el coche», respondió Hugo con indiferencia. «Búscate un segundo trabajo. Deja de gastar en lujos. Ya te las arreglarás». «¿Y si no lo hacemos?», preguntó Paige desafiante, aunque le temblaba la voz. Hugo sonrió, con la sonrisa fría y profesional de un hombre que había presenciado demasiadas situaciones como esta. «Entonces se presentará una demanda formal mañana. El caso se hará público. A la prensa le encantan historias como esta: una nuera drogó a su suegra con somníferos y le robó el dinero para unas vacaciones de lujo. ¿Se imaginan los titulares? Y luego un juicio, probablemente una condena, y de 3 a 5 años de prisión para cada uno de ustedes». Alfred tomó la mano de Paige. «Entonces, estamos de acuerdo», dijo en voz baja. «Cumpliremos todas las condiciones». Firmaron el acuerdo y Hugo llamó al notario que esperaba en el coche, una prudencia típica de mi cuñado. Después, se marcharon, destrozados, humillados, pero habiéndose librado de un destino peor. Ahora, una semana después, estaba en la oficina de un abogado, el señor Holt, hablando de cambios en mi testamento. Era un hombre mayor de mirada atenta y voz tranquilizadora. «¿Está segura de que quiere que su hijo quede completamente fuera de su testamento, señora Beric?», preguntó mientras hojeaba los documentos. «Por supuesto», respondí sin dudarlo. «Alfred recibirá la casa donde creció y algunas de sus pertenencias. El resto se destinará a un fondo para ayudar a personas mayores solitarias». «Es una suma considerable», comentó el señor Holt. «Más de $600,000, considerando su participación en el fondo de inversión, el seguro y otros activos». «Lo sé», asentí. «Pero esa es mi voluntad». No discutió.
Simplemente tomó notas y continuó con el Nuevo Testamento. El anterior, hecho en vida de Roger, le dejaba casi todo a Alfred, salvo pequeñas cantidades para algunos parientes lejanos y organizaciones benéficas. Pero después de lo sucedido, no podía dejarlo así. Se abrió la puerta de la oficina y entró la secretaria. Señor Holt, Alfred Beric viene a verlo. Dice que es urgente. Métense. No podía creer que se atreviera a venir. Pero el señor Holt solo me miró con expresión interrogativa. Es mi hijo, expliqué. No quiero verlo. ¿Debería pedirle que se vaya?, preguntó. Lo pensé. Una parte de mí quería, pero la otra, la parte más racional, se dio cuenta de que tarde o temprano esta conversación tendría que darse. No, déjalo entrar, decidí. Pero solo 5 minutos. Alfred parecía exhausto. El traje, que normalmente le quedaba perfecto, ahora le parecía demasiado grande. Tenía ojeras y una barba incipiente de antaño. Mamá, se detuvo en la puerta, dudando en acercarse. Te he estado buscando por todas partes. No contestas el teléfono. No abres la puerta. Tenía cosas que hacer, respondí secamente. Como puedes ver, ahora estoy ocupado. El señor Holt se levantó con delicadeza. La dejaré sola unos minutos, señora Beric. Haré copias de los documentos. Al cerrarse la puerta tras él, Alfred se acercó. Estás modificando el testamento. No era una pregunta, sino una afirmación. Sí, no vi sentido en negarlo. Me estás desheredando. No del todo, lo miré fijamente a los ojos. Te quedas con la casa donde creciste y algunos recuerdos. El resto irá a la caridad. Se hundió en la silla frente a mí como si las piernas no lo sostuvieran. Mamá, por favor. Paige y yo ya estamos castigados. Vamos a vender la casa y el coche. Ella dejó su trabajo. Apenas llegamos a fin de mes. Y esto es solo el principio de nuestros pagos. Exactamente, asentí. Estas son las consecuencias de tus actos, y tu castigo no es mi elección, sino el resultado de tus actos. ¿Pero desheredarte? Negó con la cabeza. Eso no es un castigo. Es venganza. Sus palabras me dolieron. ¿Venganza? ¿Así veía la situación? No es venganza, Alfred, dije. Es protección. No te confío ese dinero. No te confío lo que tu padre y yo hemos dedicado toda una vida a construir. Cometí un error, le tembló la voz. Un terrible error. Pero soy tu hijo. Tu sangre. ¿Acaso un solo error lo deshace todo? Suspiré. Llamar error al robo con somníferos es quedarse corto. No fue un error accidental, Alfred. Lo planeaste todo con antelación. Me drogaste. Registraste mi casa mientras estaba inconsciente. Robaste mi tarjeta y encontraste el PIN. Y luego te fuiste de vacaciones de lujo con mi dinero, presumiendo de tus compras online, todo esto sabiendo que yo era una mujer mayor que confiaba en ti más que en nadie en el mundo. Bajó la cabeza. Lo sé, y no hay perdón para mí, pero te juro que no volveré a hacer algo así. He cambiado esta semana. Ha sido un infierno. Paige y yo apenas hablamos. No puedo dormir por las noches pensando en lo que te hice. Y aún así, señalé, no has venido a disculparte. Has venido a pedirme que te deje una herencia. Se estremeció como si lo hubiera golpeado. Vine porque no puedo perderte, susurró. El dinero, sí, temo por nuestro futuro, pero sobre todo, tengo miedo de no volverte a ver, de que me saques de tu vida. Escruté su rostro, intentando ver si era sincero. Antes, no lo habría dudado. Pero ahora, después de todo lo sucedido, me costaba creerlo. Alfred, empecé, eligiendo las palabras con cuidado, no te voy a sacar de mi vida. Eres mi hijo, y nadie puede cambiar eso. Pero ya no hay confianza entre nosotros. Y sin confianza, las relaciones se convierten en palabras vacías. Puedo recuperar tu confianza, había esperanza en sus ojos. Dame la oportunidad de demostrar que he cambiado. Quizás con el tiempo, respondí, sin querer hacer falsas promesas. Pero mi decisión sobre el testamento no cambia. No es ni castigo ni venganza.
Tengo derecho a disponer de mis bienes como mejor me parezca. Estaba a punto de protestar, pero el señor Holt regresó con los documentos. Disculpe la intromisión, pero tenemos algunas preguntas más, señora Beric. Alfred se levantó, dándose cuenta de que la conversación había terminado. Te llamaré, madre, dijo en voz baja. Y espero que algún día me contestes. Cuando se fue, me sentí extrañamente vacía, como si algo dentro de mí finalmente hubiera muerto. Quizás era la última esperanza de que pudiéramos volver juntos, o la ilusión de que mi familia era lo que siempre había creído. El señor Holt tosió levemente, devolviéndome a la realidad. ¿Podemos continuar, señora Beric? Sí, claro, me enderecé en la silla. ¿Dónde firmo? Una hora después, todo estaba listo. El Nuevo Testamento fue redactado, firmado y notariado. Al salir del despacho del abogado, sentí un extraño alivio. Era como si me hubiera quitado un gran peso de encima toda mi vida. Afuera hacía sol. La primavera en Annan siempre es hermosa, con árboles en flor, cielos brillantes y una brisa cálida. Decidí caminar hasta el parque local en lugar de conducir directamente a casa. Necesitaba tiempo para pensar en mis próximos pasos. En el parque, me senté en un banco junto a un pequeño estanque. Los patos nadaban en el agua, a veces zambulléndose para atrapar las migas de pan que les lanzaba una pareja de ancianos en un banco cercano. Parecían felices, un hombre canoso y una mujer de mi edad, más o menos, tomados de la mano y riendo de algo propio. Al mirarlos, sentí una punzada de soledad. Me había acostumbrado a estar sola tras la muerte de Roger, pero nunca lo había aceptado del todo. Siempre había esperado que, al crecer, Alfred pasara más tiempo conmigo, que tal vez tuviera hijos y que yo fuera abuela. Ahora, esas esperanzas parecían ingenuas y lejanas. La mujer mayor notó mi mirada y me sonrió. Le devolví la sonrisa, un poco avergonzada de que me pillaran mirándola. «¿Qué día tan bonito hace?», dijo, acercándose a mí. «Me llamo Ellenar, y él es mi hermano, William». El hombre me saludó desde su banco. «Thelma», me presenté. «Y sí, hace un día precioso». «Pareces pensativo», dijo Ellenar. «Espero que no sea por las malas noticias». No suelo compartir cosas personales con desconocidos, pero había algo en esta mujer que me hizo querer ser sincero. «Más bien es tomar una decisión difícil», respondí. «A veces las relaciones familiares no son lo que uno esperaba». Ella asintió comprensivamente. «Ah, ya lo sé. Mi hijo no me ha hablado en 5 años. Cree que he sido una mala madre». «Lo siento», dije sinceramente. «Tranquilo», dijo, agitando la mano. «La vida sigue. Tengo a mi hermano, a mis amigos, mis clases de arte. He aprendido a ser feliz sin la aprobación de mi hijo. ¿Dibujar?». Eso me llamó la atención. Estaba pensando en tomar una clase. «¿Lo eras?». Su rostro se iluminó. «Voy al Palette Studio en Oak Street. Un instructor maravilloso. Una compañía estupenda. Deberías unirte». Así que, por pura casualidad, el día que cambié oficialmente mi testamento, le di un nuevo rumbo a mi vida. Ellenar me dio la tarjeta del estudio y me invitó a su siguiente clase. Hablamos durante casi una hora más, y me enteré de que era profesora de literatura, viuda como yo, y tenía una relación complicada con su único hijo. Tantas coincidencias que parecía casi predestinado. Al día siguiente, llamé al estudio y me apunté a una clase de pintura. La primera clase estaba programada para el viernes: dibujo de formas geométricas sencillas, fundamentos de la perspectiva. «Nada complicado», dijo la recepcionista. «Perfecto para principiantes». El viernes, exactamente a las 10 de la mañana, entré en el luminoso estudio, lleno de caballetes y cuadros en las paredes. Ellenar me saludó desde el otro extremo de la sala, donde ya estaba montando su lienzo. «Thelma». Me abrazó como a una vieja amiga. «Me alegra mucho que hayas venido. Me gustaría presentarte a nuestro grupo». Me presentó a los demás: Margaret, ex enfermera; George, oficial naval retirado; Beverly, dueña de una floristería; y Henry, es profesor de matemáticas de secundaria. Todos eran amables y parecían realmente contentos de tener a una nueva persona en su compañía. La profesora, una joven llamada Clare, me explicó los fundamentos del dibujo y me enseñó a sujetar el lápiz para diferentes técnicas.
Mi primer intento de dibujar una manzana fue ridículo, parecía más bien una pelota deformada, pero nadie se rió. Al contrario, todos me apoyaron, dijeron que estaba muy bien para ser la primera vez y compartieron sus primeros intentos, aún más fallidos. Después de clase, todo el grupo fue a almorzar a una cafetería cercana. Dudé, pero Ellenar insistió en que los acompañara. Es nuestra tradición, explicó. Después de pintar, hablamos de arte, de la vida y de cualquier otra cosa que se nos ocurra. Únete. Durante el almuerzo, me enteré de que todos, al igual que yo, habían llegado al estudio tras un momento decisivo en sus vidas. Margaret tras su jubilación, George tras el fallecimiento de su esposa, Beverly tras ceder la gestión de la tienda a su hija, y Henry empezó a pintar tras su derrame cerebral como parte de su rehabilitación. El arte me salvó, dijo, tomando un sorbo de café. Me dio un propósito cuando pensé que todo había terminado. Escuché sus historias y sentí que algo dentro de mí comenzaba a descongelarse. Estas personas, completamente desconocidas para mí hasta hace unas horas, compartían sus vidas, sus alegrías y sus penas con tanta franqueza que era casi impactante. ¿Tienes familia, Thelma?, preguntó Beverly. Lo pensé un momento. Hace una semana, habría respondido que sí sin dudarlo. Ahora era más complicado. Tengo un hijo, dije finalmente, pero estamos pasando por un momento difícil. Asintieron comprensivos, sin preguntar detalles. En cambio, George levantó su vaso de limonada. Por los nuevos amigos y los nuevos comienzos, dijo. Por Thelma, la nueva incorporación a nuestro pequeño círculo. Todos levantaron sus copas y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas, no de dolor, sino de la inesperada calidez y aceptación que encontré entre esas personas. Mientras caminaba de regreso a casa, reflexioné sobre lo extraña que es la vida. Había perdido la confianza en mi propio hijo, pero había hecho nuevos amigos. Me había traicionado la persona más cercana, pero había encontrado comprensión entre desconocidos. Cerré una puerta, pero abrí otra. En casa, saqué una foto vieja de Roger, yo y el pequeño Alfred, de pie frente a nuestra primera casa, todos sonrientes, felices y llenos de esperanza. Miré esa foto durante mucho tiempo, recordando cómo soñaba con una familia unida, con nietos, con cuidarlos en mi vejez. La realidad resultó ser diferente. Pero quizás no sea el final. Quizás solo sea un camino diferente, no el que yo habría elegido, sino uno que me condujo a nuevas oportunidades y personas. Volví a dejar el cuadro en el estante y me acerqué a la ventana. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Mañana sería un nuevo día, y lo recibiría no como una madre devota que llora una relación rota, sino como una mujer que abre un nuevo capítulo en su vida. Una semana después de mi primera clase de pintura, recibí una carta de Alfred, no era electrónica, sino una carta de papel entregada por correo. Decía que él y Paige habían vendido la casa y se habían mudado a un pequeño apartamento, que él había conseguido un trabajo extra por la noche para pagar su deuda más rápido, y que Paige había conseguido trabajo como dependienta en una tienda de ropa, el único lugar que la contrataría sin una recomendación de su trabajo anterior. Al final de la carta, se disculpó, no por el dinero ni por la herencia contaminada, sino por traicionar mi confianza. Reconozco que quizá nunca pueda devolverla por completo, escribió. Pero intentaré demostrar cada día que soy digno de ser tu hijo. No respondí la carta, no porque no lo hubiera perdonado, con el tiempo, quizá podría hacerlo, sino porque las palabras significaban muy poco en ese momento. Solo las acciones a tiempo podrían marcar la diferencia. En cambio, fui a mi segunda clase de arte, y a la tercera, y a la cuarta. Cada vez, mis manzanas se parecían más a manzanas en lugar de bolas deformadas. Me hice amiga de Ellenar y del resto del grupo. Empezamos a vernos no solo en clase, sino también por diversión. Íbamos al cine, a exposiciones. A veces simplemente tomábamos té en casa de alguien y hablábamos de todo. Un día, Ellenar me mostró su último proyecto, una serie de retratos de su familia, incluyendo a su hijo, con quien no hablaba. ¿Por qué lo pintas?, pregunté, mirando el retrato inacabado de un joven con expresión obstinada. Porque es parte de mí, respondió con sencillez. Aunque no nos comuniquemos, aunque haya malentendidos y resentimiento entre nosotros, sigue siendo mi hijo, y lo acepto con todo el dolor y el amor que conlleva. Sus palabras me hicieron pensar. Quizás ese era el objetivo, aceptar la realidad, no la versión perfecta de la familia de mis sueños, sino la real y compleja, con todos sus defectos y heridas.
No estaba lista para perdonar a Alfred y Paige por completo. No estaba lista para dejarlos volver a mi vida como si nada hubiera pasado. Pero tal vez con el tiempo, podría encontrar la manera de aceptarlos como parte de mi historia, de mi pasado. Y quién sabe, tal vez en el futuro, como parte de un nuevo capítulo donde todos seamos personas diferentes, habiendo aprendido de nuestros errores. Mientras tanto, tenía mi nueva vida, mis clases de arte, mis nuevos amigos, mi libertad para hacer lo que quisiera sin importar las expectativas ni las exigencias de los demás. Y era bueno. Era suficiente. Al fin y al cabo, la familia no se trata solo de lazos de sangre. Se trata de personas que te aceptan tal como eres, que te apoyan cuando lo pasas mal, que se alegran de tus éxitos y te consuelan en tu dolor. Y si encontré eso entre un grupo de artistas aficionados mayores y no en mi propia casa, pues que así sea. La vida continúa y todavía hay muchos lienzos vacíos esperando que pinte algo nuevo en ellos.